Durante el último tiempo se han registrado una serie de movilizaciones y protestas ciudadanas que dan cuenta de un descontento generalizado por parte de los chilenos. El paro de los colectiveros, las marchas estudiantiles, la toma en la sede de la Cámara Alta en Santiago son algunas de estas demostraciones. El senador Jorge Pizarro acusó al gobierno de polarizar al país con las últimas medidas y de criminalizar las manifestaciones. Vamos a conversar con el parlamentario de la Democracia Cristiana sobre este y varios temas del acontecer. ¿Cómo está, senador? Gracias por su tiempo. Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, también. En primer lugar, quisiera preguntarle por las declaraciones que yo ya señalaba en la introducción. Usted acusa al gobierno, en este caso, de polarizar. ¿Usted siente eso? Sí, mira, yo creo que el gobierno para enfrentar las movilizaciones está usando una estrategia errada, que es polarizar, es generar esta sensación de que o se reprime o lisa y llanamente se genera un desorden, o lisa y llanamente a la gente se la somete a los tribunales, se le aplica la ley de seguridad, pero no se previenen los conflictos, no se dialoga con quiénes son los potenciales manifestantes, o cuando, en el caso de los colectiveros, se sabe que van a hacer movilizaciones, es perfectamente posible desactivarlas conversando, dialogando o acogiendo los planteamientos o cumpliendo las promesas que se le hicieron, porque en el caso de la locomoción colectiva menor, las demandas que ellos hacen es por el incumplimiento que les hizo el presidente Piñera en su campaña. Él les dijo que ¿de qué demanda específicamente habla usted? La rebaja del impuesto al combustible o un trato especial para los colectiveros menores. ¿Es posible, de acuerdo a su conocimiento, rebajar el impuesto específico al combustible, considerando que es un importante aporte? Yo creo que es muy necesario, y este es un tema que ya lo hemos debatido largamente. Este gobierno tuvo la oportunidad de no subir los combustibles el año pasado, cuando terminó la transitoriedad de la rebaja hecha por la presidenta Bachelet. Tuvo la oportunidad de, cuando le dijimos en el Senado, mire, no desactive el Fondo de Estabilización, creó este famoso CIPCO que no ha funcionado para nada, con lo cual el precio de los combustibles sube, y a los colectiveros por supuesto que les afecta directamente en sus costos. Al ciudadano común y corriente que tiene que ir a echar benzina, que no puede recuperar ese impuesto que paga, como la gran empresa de transporte, la gran industria o la industria energética, bueno, a ese le llega directamente al bolsillo, y eso genera una presión sobre el IPC sobre la UEF, y la UEF es la que determina el endeudamiento de los sectores medios, medios bajos y más vulnerables. Entonces, se tratan mal los temas, no se les cumple a los objetivos, y por eso terminamos con esta movilización, y terminamos entonces con que la única tesis que tiene el gobierno es decir, aquí la ley se aplica en toda su dimensión y vamos reprimiendo y vamos generando una situación de descontento generalizado. El conflicto de la educación ya no puede seguir. La primera responsabilidad en establecer la mesa de diálogo es del gobierno. Para eso elegimos un gobierno todos los chilenos. Yo no voté por él, pero la gran mayoría votó por él, y tiene la obligación de generar condiciones para retomar el diálogo. La segunda responsabilidad es de los dirigentes estudiantiles, que también tienen que medir hasta dónde llegan. Y la tercera es nuestra, de los parlamentarios, porque muchas de esas de las soluciones pasan por el Congreso, y nosotros también debemos asumir nuestra responsabilidad, senador, y no dejarnos llevar por esta polarización del gobierno y también a veces de los estudiantes. Senador, avancemos en otros temas, y quisiera preguntarle, yo no sé si usted ha podido leer el libro, en este caso, del ex senador Carlos Ominami, donde señala y habla de la crisis o de la enfermedad terminal que tiene en este caso la Concertación. ¿Está muerta la Concertación, de acuerdo? No, para nada. De alguien que militó por muchos años, Carlos, lamentablemente, que la conoció por dentro. Carlos lamentablemente dejó la Concertación hace varios años. Se fueron por un proyecto personal de su hijo Enrique, que sigue en un proyecto personal sin ningún contenido, pero la Concertación tiene todavía mucho que aportarle al país. Eso lo veo yo en el día a día, en el trabajo, en terreno. Esta semana vengo llegando toda la semana en la región, y lo único que nos pide la gente es que nos pongamos de acuerdo, que seamos capaces de tener una propuesta común, una candidatura única común a alcalde de toda la oposición, y que a esa propuesta programática la transformemos después en una propuesta de gobierno que sea capaz de darle alternativa de gobierno a este país, porque la gente está muy cansada, está muy agotada ya en este año y medio, 2 años de gobierno que lleva Piñera, y nos está exigiendo a nosotros unidad, un proyecto colectivo y más generosidad política, y no tanto personalismo, no tanto revanchismo. ¿Han tenido generosidad
política en este caso, y le pido respuestas cortas para poder avanzar en otros temas, nos quedan pocos minutos. ¿Han tenido generosidad y han dejado de lado los personalismos, considerando, como usted bien dice, que ya van 18 meses, ¿cierto?, del gobierno del presidente Sebastián Piñera, y cuando ustedes en este caso pierden la elección presidencial y queda al descubierto estas posibles quiebres o al menos trizaduras que pudiera tener la concertación? De a poco hemos ido aprendiendo, de a poco digo yo, porque ha costado esto, los partidos divididos, los liderazgos de los partidos sin tener la capacidad de conducción, sin tener la capacidad de liderar o de ordenamiento, pero pienso yo que se han ido tomando acuerdos adecuados. El pretender tener candidaturas únicas de la oposición al alcalde nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque eso se traduce después en una propuesta que tiene que ser de un próximo gobierno, ojalá con una candidatura única de la oposición, definida de la manera más participativa posible, sobre la base de una propuesta de gobierno que interprete una gran mayoría de chilenos. ¿Y sabe por qué le pregunto? Porque el día, miércoles ya, se vota el voto de censura contra el presidente. No. El miércoles se da cuenta. Se da cuenta y me imagino se deja para la sesión siguiente. Que sería el jueves, miércoles de la semana siguiente. Yo creo que puede ser el martes de la otra semana, sí. El martes de la semana siguiente. Bueno, dentro de las próximas semanas entonces se votaría la censura contra el presidente de la Cámara Alta, Guido Girardi, y por ahí también ha quedado de manifiesto que tal vez la democracia cristiana no está tan alineada, o al menos le costó en algún principio alinearse a votar, ¿cierto?, en contra de este voto de censura, e incluso revisábamos, ¿cierto?, las declaraciones de Patricio Walker, quien también ha puesto en duda el apoyo en este caso al presidente de la Cámara Alta. Nosotros dijimos desde el primer momento que la censura no era un tema para nosotros, y fue el propio Patricio el que acuñó esa frase en nuestra reunión de bancada. ¿Y por qué? Porque es un tema político de la derecha. Lo que a nosotros nos interesa son las medidas que se tomen para resguardar la institucionalidad del Senado y del Congreso, que es la institución por esencia democrática. No hay democracia sin Congreso. Y el Congreso es el que tiene que garantizarle a todos los chilenos que va a funcionar correctamente. Y como las medidas que se han adoptado van en la línea correcta, a nosotros nos interesaba que se hiciera una condena clara y categórica de esos hechos de violencia, y eso se ha hecho. Nos interesaba que hubiera una investigación para establecer las responsabilidades al interior del Congreso, ya sea de funcionarios, de parlamentarios o quien resulte responsable, eso se está haciendo. Nos interesaba que se iniciaran las acciones legales en contra de los manifestantes violentos que interrumpieron la sesión del Senado. Dejaron sin hablar a los propios estudiantes, dejaron sin hablar a los rectores, y no solo eso, atentaron contra su integridad. Entonces, todos esos elementos que son los de fondo se han ido corrigiendo, y a mí me parece que nosotros en la reunión de la concertación del próximo miércoles evaluaremos políticamente cómo seguimos fortaleciendo el trabajo del Senado para darle garantía a todos los chilenos de que su expresión va a ser respetada, que el pluralismo que se refleja es parte de la esencia nuestra y que nunca va a ser interrumpida ni menos afectada la integridad física de alguien que va a expresar su opinión al Senado. ¿Usted va a apoyar al senador Guido Girardi? ¿En qué sentido dices tú? ¿Va a votar? No, nosotros vamos a votar en contra de la censura. ¿Nosotros, incluido Patricio Walker? Nosotros, la democracia cristiana, va a votar en contra de la censura. Ese es el acuerdo que tenemos. ¿Y qué pasaría si es que en este caso la democracia cristiana hubiera tomado, o algunos senadores de la democracia cristiana hubieran tomado otra postura, dado a que el fin de semana pasado tuvieron que reunirse? Tuvimos una postura única respecto al tema de fondo, que es el que yo te plantea. El tema de fondo nuestro es el funcionamiento de la democracia, que planteamientos de ese tipo, de irracionalidad, de violencia, no se pueden aceptar. El Congreso es responsabilidad nuestra, en el caso del Senado, dirigirlo y dirigirlo bien, y eso es lo que se está haciendo. Se cometieron errores ese día jueves, sin duda. El propio presidente del Senado ha corregido su accionar, y a nosotros nos parece muy bien. Si todos somos humanos y en un momento determinado podemos evaluar de manera distinta la forma como cada cual reacciona. Yo siempre he creído en el diálogo, y creo que todos creemos en el diálogo. Pero también he creído que cuando uno tiene que ejercer una autoridad, porque tiene una responsabilidad, tiene que cumplirla, aunque a veces no le guste. Perfecto, senador, quiero agradecer el tiempo y la gentileza que ha tenido de acompañarnos este extenso fin de semana 15 en Chile. Gracias. Y nosotros